realidad aprobó todos los formularios, no rinde el teórico. ¿Está claro? Eso sigue así. Lo que tu compañera preguntó, teórico práctico, sí, para el que tiene que rendirlo, el teórico lo va a rendir también de esa manera. Ah, bueno, no te asustes. Mañana, recuerden que rinden el formulario recuperatorio. ¿Quiénes son los que lo rinden o están obligados si quieren no rendir el teórico? Aquellos que no aprobaron ninguno y aquellos que hayan rendido. Si el formulario, cuando le dimos ese link, o QR, era para presencial, rinden únicamente los presenciales. El que rindió, ya sea a distancia o presencial cruzado, lo va a tener que recuperar mañana. ¿Está claro? O sea, yo, alumno presencial, como ustedes, si yo rendí con un formulario a distancia, voy a tener que recuperar. ¿Sí? Eso se les aclaró. Ustedes tienen que rendir el formulario que les corresponde. Alumno presencial, QR presencial. Alumno distancia, sí, con QR distancia. ¿Está? Le vamos a publicar, no sé si tendré tiempo hoy, pero mañana, antes que ustedes tengan que recuperar, van a tener, sí, el listado de los estudiantes presenciales y a distancia con cada una de las calificaciones que sacaron en cada uno de los formularios. El que tenga menos de 50 y no quiere rendir en el parcial el teórico, va a tener que recuperar. El recuperatorio es integral, es de todo lo que hemos visto desde que iniciamos la materia hasta el día pasado jueves o martes. ¿Está? Bien. ¿Qué otra aclaración tenemos? ¿Cómo? Y vamos a tratar de que sean las 2 horas de clase. Sea vos, si necesitas más, lo estarás, lo usarás. ¿Está? Eso, no hay problema. No, sí, ya sé, no, porque esto va a ser un poco más amplio y más es parcial. ¿Está? Tienen teórico y práctico, ¿sí? De todas maneras, puede que nosotros le planteemos, porque todavía no lo hemos definido bien, que seguramente se pueda, si se puede resolver en menos tiempo, le vamos a decir, che, mira, son las 6, a las 7:30 todo el mundo termina, o a las 7, o lo que sea. ¿Está claro? Pero de todas maneras, iniciamos a las 18 horas. Bien. El martes que viene van a tener práctico y el recuperatorio. ¿Está claro? El martes que viene, o sea, mañana, tienen práctico y recuperatorio. ¿Está? Que será aproximadamente a partir de las 7:35 el recuperatorio. Quien no tenga que recuperar, se retira. ¿Está claro? Se quedan únicamente los estudiantes que tienen que recuperar y las personas que están a distancia y tienen que recuperar. Mañana es como si fuera un jueves. Exactamente. Bueno, tengan presente que recuperan, volviendo a insistir, a aquellos que tengan menos de 50 puntos en algún formulario, ¿sí? O hayan estado ausentes. Más las personas que contestaron formularios cruzados. ¿Sí? Tengan presente eso. Y además, no traje los nombres, hay 2 personas que no están inscriptas y que han venido rindiendo el formulario. Están, no sé si hay alguien que haya controlado su inscripción, no recuerdo ahora los apellidos, pero chequen eso, por favor. ¿Está? Les podemos pasar, yo le voy a decir al profe que mañana les dé los apellidos, no sé si, no recuerdo si eran estudiantes a distancia o presenciales, pero chequen eso, por favor, porque lo que podemos estar viendo es que no están inscriptos en ninguna cátedra, en definitiva, y no sé por qué están rindiendo, ¿está? Eso no nos quedó claro porque no lo conocemos. ¿Alguna pregunta?
¿Está claro todo? Para vos. Mañana, celular en manos, porque van a rendir formulario digital. ¿Está? Mañana, perdón. El lunes. Mañana también el recuperatorio si tuviese que recuperar. Pero el primer parcial va a ser con formulario. Teórico y práctico, para quienes tengan que rendir el teórico. Por favor, y esto queda en ustedes, ¿sí? Chequen bien la información que les publiquemos, ¿sí? Si tienen todos los formularios aprobados, no rindan el teórico. Si lo tienen desaprobado alguno, o no los hicieron, o definieron que van a rendir el teórico, rindan el teórico. ¿Está claro? Eso ténganlo presente. Que ustedes, en el momento, más allá que nosotros tengamos los listados, para eso les vamos a publicar el listado, para que ustedes puedan chequear y mañana agéndense, ¿sí? ¿Cuál es el resultado que sacaron del recuperatorio el que recupera? Mañana, cualquiera la nota que sea, siempre y cuando sea igual o superior a 50, ¿sí? Ya sea que recuperen 1, 2, 3 o 4 formularios, están en condiciones de no rendir el teórico en el primer parcial. ¿Está claro? Porque alguien me preguntó, hey, profe, entonces si a mí me fue mal y entonces a partir de ahora no rindo ninguno. No, si no querés, no rindas ninguno. Rendir el recuperatorio es integral. Lo que yo siempre recomiendo es que lo rindieran para ver más o menos en qué condiciones se encontraban, para saber el cariz de las preguntas, lo que sea. Y de nuevo, el recuperatorio es de las 4 unidades. ¿Bien? ¿Preguntas? ¿La gente a distancia? Hola, buenas tardes, profe. A ver, espera un ratito que hay una alumna presencial haciendo una pregunta. Yo se las voy a transmitir a ustedes para que también a lo mejor le resuelva la pregunta a alguien que tenga la misma duda. Bien, bien, vamos por parte. O sea, todo lo que veamos hasta hoy y lo que veamos mañana en la parte práctica, todo entra. Todo entra. Todo. ¿Sí? Ustedes mañana lo que en realidad van a terminar prácticamente de ver es lo que estamos cerrando hoy con inversiones, digamos. O sea que sería el último tema. Del punto de vista teórico, puede que yo avance con contratación de servicio, pero eso únicamente sería teórico. ¿Sí? ¿Está claro? ¿Bien? No, no te vamos a tomar. Y te diría que teórico tampoco. Así lo pasamos todo para el primer formulario de la otra semana y listo. ¿Está? O sea que sería hasta inversiones. ¿Sí? No. Mañana ven inversiones. El de mañana es hasta lo que vimos la semana pasada. Sí, lo que ingresó en el formulario del jueves pasado. ¿Está? Así llevamos una trazabilidad y no corremos conceptos porque si no se nos va a complejizar. Bueno, sí, para la persona que preguntó a distancia, su compañera estaba preguntando qué es lo que entra en el recuperatorio de formularios. En el recuperatorio de formularios entra lo mismo, digamos, el mismo contenido que tomamos hasta el día jueves pasado. ¿Está? ¿Sí? ¿Me escuchás? Con respecto a el parcial, lo que tenemos como último tema sería inversiones y que mañana van a ver aplicación práctica de inversiones. ¿Me escuchás? A ver si tenemos algún mensaje, pero estaba funcionando. Hola, buenas tardes. Sí, hola, ¿me escuchaste? Sí, profe, igual no pregunta, yo no pregunté eso, quería hacer otra pregunta, no sé si puedo. Dale.
Entonces, nuestra última clase sería el día martes, que para la gente de distancia, que tenemos consulta y clase práctica. Sí, porque el día jueves la universidad da asueto académico porque en lugar de dar el día del profesor, da el día del maestro. Que en realidad nosotros no lo habíamos contemplado en el cronograma, pero de pronto me encontré con esto, así que no hay actividad académica en la universidad. ¿Está? Así que mañana, en todo caso, si han avanzado, tendrán una consulta como estaba previsto, en realidad teórica práctica. ¿Está, Belén? Bueno, perfecto. ¿Qué pasa? ¿Sí? Que son muchísimos días y después llegamos al parcial. Sí, el tema, el único que pueden tener algún inconveniente, que obviamente traten de sacar todas las dudas, es el día martes, ¿sí? Con respecto a la aplicación práctica de ese día, De mañana. inversiones, claro. Exactamente, de inversión en particular. De todas maneras, el día miércoles yo no estoy presencial en la facultad, pero las profes están, cualquier cosa les mandan mensaje y a lo mejor ellas le pueden hacer en algún horario, digamos, alguna pequeña videollamada, lo que sea, como siempre hacemos con las clases de consulta. ¿Mm? Perfecto, gracias. ¿Vamos? ¿Listo? Bien, estabas preguntando algo por allí. ¿Cómo? No, disculpa que no te escucho. El formulario pasado fue hasta acciones. Exactamente. ¿Cómo? Sí, no tenía tratamiento contable, más que eran conceptos. Conceptos que eran, digamos, la parte teórica. ¿Sí? Bien. Tienes razón que tenía algún concepto de estos. Bien. Está bien. Pero está correcto, Luz, porque me hicieron dudar, pero sí, porque lo vimos esto, lo habíamos visto hasta el martes. ¿Está correcto? El jueves vimos hasta ahí. ¿Sí? Está perfecto. No, me generó la duda. Entonces se me han pasado los días. Bien. ¿Cuál es la particularidad? Nosotros cuando vimos en la clase anterior, ¿qué habíamos visto? Vamos a ver, yo voy a hacer algunas anotaciones para tener presente. Cuando nosotros hablamos de acciones, lo vamos a dejar así porque ustedes ven mejor así o con la pantalla blanca. ¿Lo ven ahí? ¿Blanca? Bien. Cuando nosotros hablábamos de acciones, habíamos hablado de diferentes momentos en el tiempo. Y me dejan hacer un borrado. Esto se parece un borrado. No, el otro que estaba lo llevé yo y no volvió ningún nuevo. Porque estaba todo desarmado. Cuando nosotros hablamos de acciones, en este caso en particular, habíamos hablado de compra. O hablamos en general de adquisición. ¿Sí? Pero ¿qué podía ocurrir? Que yo adquiera, ¿sí? Que acciones con dividendos declarados y no pagos. ¿Sí? Esa es una situación que ustedes la tenían y ya lo habíamos visto. También puede ocurrir lo mismo con ¿qué? Con los títulos públicos. Que en la compra tengan que renta de vengada a cobrar. O sea, renta de vengada no pagada, que nosotros no hemos cobrado.
¿Qué es lo que ocurre en ambos casos? Cuando yo adquiero los títulos en esas condiciones, a los efectos de determinar el valor de compra, ¿sí?, o el valor de incorporación, ¿qué voy a hacer? Voy a tomar el precio pagado, ¿sí?, y le voy a restar los dividendos a cobrar. Y eso va a ser igual a ¿qué? Al valor de incorporación. ¿Estamos? Ese precio que yo he pagado, ¿a qué es igual? Al precio de cotización más los gastos necesarios. Esos gastos necesarios, ¿en qué pueden consistir? Derechos de bolsa, comisiones e IVA de las comisiones. ¿Está claro? Esto es lo que me determina a mí el valor de incorporación de una acción. En el caso de un título público, ¿tomaron nota de eso? ¿Dónde está la diferencia? Acá. Que en vez de ser dividendo, ¿cómo se llama, ¿sí?, lo que tengo por cobrar de un título público? Renta de vengada. ¿Está? Entonces, la diferencia, ¿dónde va a estar? En que en vez de restar dividendos, voy a restar renta a cobrar, de vengada a cobrar. Y acá los dividendos, ¿cómo pueden ser? En efectivo o también pueden ser en acciones. Bien. Entonces, el asiento contable, ¿cómo les quedaría? El asiento contable, vamos a ir con acciones. Si yo adquirí con dividendos, vamos a tener acciones, dividendos a cobrar en efectivo, dividendos a cobrar en acciones, y vamos a suponer que pagué con K, con dinero en efectivo. Estas tres cuentas, ¿qué son? Elementales patrimoniales de activo. De activo. ¿Sí? Esto sería el tratamiento contable de la compra de acciones que cotizan en bolsa, en donde el valor de incorporación es igual al precio pagado, que está conformado ¿por qué? Por el precio de cotización más los gastos necesarios. ¿Por qué? Porque yo cuando adquiero acciones que cotizan en bolsa, el único modo de adquirirlo es a través de lo que se llama un agente de liquidación y compensación, ¿sí? O genéricamente por ahí le dicen un broker, ¿está? Yo lo adquiero a través de ello y siempre va a existir esto. El precio de cotización en que ustedes cotizan y ofrecen para comprar, que si ustedes emiten la orden de compra, ¿sí?, se la van a adjudicar siempre y cuando estén esos valores, ¿quiénes? Los vendedores. Porque esto es un mercado. Están los oferentes y los demandantes. Entonces, además, este agente de bolsa, ¿qué les va a cobrar? Les va a cobrar el derecho de bolsa o el derecho de mercado, que en realidad es un derecho no que lo cobra la ALIC, sino que ellos lo cobran, ¿para quién? Para la bolsa.
y además nos cobra la comisión y el IVA de la comisión. ¿Por qué? Porque la comisión es por haber prestado un servicio y por eso está gravado por el impuesto al valor agregado. Y en ese caso, en particular, ¿sí? Genéricamente por ahí, si yo no me lo puedo tomar, va a formar parte de los costos, ¿sí? Que estos IVA generalmente no, el inversor común no se lo puede tomar, digamos, como un impuesto a recuperar. Bien. Profe, ¿podremos ver lo que estás anotando, porfa, para seguirte? Ay, ay, ay. A ver, vamos a ver si puedo mostrártela. Espérate que tenemos que buscar la cámara. ¿Dónde está? ¿Por qué tengo eso? ¿Ahí lo puedes ver? Sí, ahí se ve, profe, gracias. Muchísimas gracias, profe. Perfecto. Entonces, eso, lo que estamos reflejando es el tratamiento contable y pudiendo diferenciar los diferentes conceptos. Para el caso de las acciones, ahora esto lo vamos a trasladar a los títulos públicos, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que tendríamos de diferente? Que el valor de incorporación, en vez de tener dividendos, ¿qué vamos a tener? Renta devengada, ¿sí? Obviamente no cobrada. Le voy a poner esto para que lo tengan presente. Es igual al valor de incorporación. Y por el otro lado, ¿qué es lo que van a tener en el asiento? En el asiento vamos a cambiar y las cuentas que están vinculadas con el título público, obviamente van a ser títulos públicos. Y por otro lado van a tener renta devengada a cobrar. Ambas cuentas
¿sí? Son elemental patrimonial del activo. ¿Estamos? Bueno, caja quedó distante, pero en definitiva fue el medio de pago. De esa manera, tienen el valor de incorporación de las diferentes inversiones. ¿Estamos hasta ahí? ¿Está claro? Ustedes eso lo tienen en el apunte, ¿eh? En el apunte, digamos, no en la clase, pero en el apunte lo tienen bien detallado. ¿Qué ocurre una vez que yo las tengo en posesión? Cuando yo las tengo en posesión, si tenía renta devengada a cobrar, cuando cobro, ¿sí? O transcurre el tiempo, se va a ir devengando renta. Entonces, en el caso de los títulos públicos, ¿qué es lo que van a tener? Van a seguir sumando renta. Entonces, la cuenta que van a usar es renta devengada a cobrar, como la anterior. Esto es cuando se devenga renta. Y como contrapartida van a tener renta ganada. Acá, esta cuenta es elemental diferencial de ingreso. ¿Sí? Fíjense en que hay una diferencia. Esta cuenta acá a ustedes no les genera ingreso, porque esa renta se devengó en manos de la otra persona que era tenedora de esos títulos públicos. Entonces, ¿qué ocurre en el mercado? En el mercado, los títulos van incrementando de valor a medida que se devenga la renta. Cuando se paga la renta, nuevamente cae el valor. Y así sucesivamente. Sí. ¿Está? Está debitada. ¿Por qué? Porque es un elemental patrimonial de activo. A cobrar. Es un activo. Es un derecho que yo tengo. ¿Sí? Acá ocurre lo mismo. Suponete, transcurrió otro mes. Supongamos que se paga cada 6 meses la renta. Entonces, supongamos que acá teníamos 5 meses, acá tenemos el sexto. Entonces, en el sexto, voy a borrar acá, cobramos. Entonces, al cobrar, ¿qué registro yo? Supongamos, vamos a hacer que cobre en efectivo, que no es tan así, pero vamos a hacer que cobras en efectivo. Puede ser caja, banco, me lo acreditan. ¿A qué? A renta devengada a cobrar. Cuando yo cobre, que esto es una operación que permutativa, porque hay dos elementos del activo, pasa esto. El valor del título cae. ¿Estamos? Y luego comienza el proceso nuevamente. Es por eso que si yo lo adquirí acá, hay una parte, si yo trazo esta línea, que esta parte, la otra persona cobra el valor del título más la renta. Y es por eso que yo los segrego, los divido, los separo, diferencio el valor del título de aquella renta que se ha devengado. ¿Sí? Y luego, cuando cobro, caja a renta devengada cobra. Y esto es el devengamiento de la renta a medida que transcurre el tiempo. Yo tengo el título, transcurrió un mes, reconozco, ¿sí? La renta. La renta es ganada. Yo lo obtuve el ingreso porque, recuerden, por principio de realización, que en definitiva, o el devengamiento en general, que yo tengo que reconocer los ingresos en el periodo que correspondan, ingreso de egreso, independientemente de si los he cobrado o pagado. Yo acá no lo cobré, pero como se produjo el hecho generador o el hecho sustancial, que es el transcurso del tiempo, lo devengo. Y luego, cuando llegue el momento que cobro, ¿sí? ¿Y qué pasa? La renta devengada a cobrar se cancela, ¿sí? Ya no hay más derecho. Y nuevamente comienza el ciclo, ¿bien? Eso porque es regular. Los títulos públicos, de acuerdo a
lo que habíamos dicho, condiciones devengan intereses. Entonces, los intereses están pautados, se devengan intereses mensuales en tal porcentaje y se pagan de tal manera, cada 3 meses, cada 6 meses, cada un año. ¿Estamos? Entonces, yo voy devengando y cobro. Llegan los 6 meses, por ejemplo, cobro. ¿Está? Y así sucesivamente. ¿Hasta dónde? Hasta el fin de la vida del título. ¿Cuál es la particularidad? Que yo puedo cobrar amortizaciones del capital de manera proporcional, es decir, si yo presté 100 pesos y dicen, mira, yo en el año 1 te pago el 25%, en el año 2 el otro 25%, en el año 3 el otro 25% y en el año 4 el otro 25%. Puedo ir cobrando también el capital, lo que implica que la inversión de títulos públicos se va a ir achicando. O puede ser que se llame en el mercado condición bullet. ¿Qué significa? Que el capital se me devuelve al final del periodo de inversión. Si se emitieron durante 36 meses, o como yo dije, 48 meses, es decir, en el mes 48 me pagan la última renta y me devuelven el capital. Que generalmente el capital es el valor nominal. Ustedes han escuchado los famosos fondos buitre. ¿Escucharon esa palabra? ¿Sí o no? La señora sí, los más jóvenes, nada. ¿O sí? ¿Usted escuchó? ¿Sí? ¿Quién más? Levanten la mano, no tengan miedo. ¿Qué pasaba? La Argentina, recuerden que es eterno deudor, o sea, saca préstamo y no le paga a nadie, ¿sí? O sea, ustedes califiquen, ¿por qué se creen? ¿Ustedes serían creíbles? O ustedes, si tienen un amigo, viene y le pide plata y nunca les devuelve. ¿Es creíble ese amigo? Cada vez que le van a pedir plata, ¿ustedes qué hacen? ¿Lo ven y van para el otro lado? ¿O no? Y ya dejó de ser amigo a esa altura, porque ya le dé tanta plata, ya olvídate. ¿Estamos? Entonces lo mismo pasa con el mundo, con Argentina. ¿Está? Nos ven a nosotros y medio que huyen. Entonces cuando uno pretende cambiar las actitudes, no es tan fácil creerle. ¿Estamos? Bien. Dado ese contexto, ¿qué pasó? Los bonos, o sea, estos títulos públicos emitidos por la Argentina, ¿qué pasa? Se terminan transformando en bonos basura, porque saben que ni los van a cobrar. Cada vez que hacen, rolean deuda. ¿Vieron que hablan del roleo? ¿Qué significa rolear deuda? Y pateamos, defaulteamos y roleamos. Decís, che, mira, tenías este título, ahora te lo cambio por este otro, te lo cambio por este otro, y así seguimos toda la vida. Viene pasando de siempre, o sea, sí, algo... Exacto, en 2001 pasó, en el 2010 pasó, en el 2000... Pasan todas. Pasa muy seguido, salvo estos últimos 2 años que no ha pasado, por lo menos han pagado los intereses, venimos, ¿hasta cuándo? No sé, pero bueno. Bien, entonces, ¿qué significa eso? El título, ustedes fíjense en de los conceptos que yo les di, tiene un valor nominal. Si yo llego al final de la vida útil, al final del horizonte de inversión que se llama al final de la vida de ese título, me debieran devolver, supongamos que sea valor nominal 100 dólares, vamos a pensar porque la mayoría son emitidos en dólares, hay en pesos también, o supongamos 100 pesos. Ahora, ¿qué pasa? ¿Cuánto cotizaba en el mercado cuando yo los compré? ¿Sí? Y puede que haya cotizado 10 dólares. O sea, nada comparado con lo que vale. ¿Pero por qué valen poco? Y porque somos eternos deudores. Entonces, si yo no pago nunca, son bonos basura. ¿Basura en qué sentido? Y que bueno, algún arriesgado se juega. Y bueno, compro este, vale 2 mangos. Y después veremos. Que obviamente los fondos buitre, ¿qué hacían? Compraban los títulos que en realidad son emitidos bajo ley, no argentina, sino bajo ley del exterior. Entonces, cuando no pagan, ¿qué hacían los leyes exteriores? Entonces yo voy fondo, me presento en el juzgado con la ley que se emitió y ahí me van a dar el visto bueno, porque piensan de otra manera. ¿Está claro? Porque la deuda hay que pagarla. Entonces, eso es lo que se hace. Son fondos buitres por eso, porque en realidad compran algo barato para después tratar de recuperarlo al 100%. ¿Estamos? Ahora, eso no lo hacen con un título
¿de qué? De deuda o bajo ley argentina, porque saben que en la Argentina no están así. Sí. Con ley argentina. El GD 30, ley Nueva York. Claro, entonces yo, como fondo buitre, ¿qué voy a comprar? ¿AL30 o GD30? GD30, porque voy a ir a un tribunal del exterior. ¿Ah? Temiendo, digamos, que la justicia en nuestro país no resuelva a su favor. ¿Está bien? Pero eso es hacer eso, pero valen poco por la falta de credibilidad. Y lo otro que hacen, y bueno, se juegan. Ellos saben que de eso van a sacar y además que tienen suficiente dinero para poder pagar ¿qué? Un estudio de abogado en Nueva York. ¿Tá? Que eso es otra cosa también, porque en realidad lo hacen, que en realidad puede invertir mucho dinero y puede pagar a alguien que puede iniciar una demanda que es costosa. Bien, entonces los títulos públicos tienen eso, que si yo voy en un periodo normal, yo puedo haberlo comprado 20, 30 dólares, ¿sí? Y si yo espero hasta el final de su vida, ¿cuánto voy a cobrar? Voy a cobrar 100, más todos los intereses. Entonces, ahí se hace altamente rentable, porque si yo algo que pagué 30, por esos 30 pago cobros, imagínense en que le gane 200 y pico por ciento en dólares. Sí. Sí, totalmente. Sí, porque, digamos, cotizan en la bolsa y eso es mercado secundario y el mercado secundario yo entro y salgo cuando quiero. Los podré comprar. Si yo los compro ahora, ¿sí? En contado inmediato, los puedo vender ahí en los 10 minutos. ¿Sí? Bueno, hay que ver qué ventana de tiempo hay entre, generalmente puede haber más o menos unas 72 horas. Yo los tengo que comprar 72 horas antes. ¿Sí? ¿Por qué? Porque eso lleva un proceso como para decir, che, ¿quién es el titular para que le pague? No es que sea difícil, digamos, la Comisión Nacional de Valores eso lo lleva, sabe de quién es la cuenta comitente, en función a eso paga. Pero en definitiva, ¿sí? Hay una ventanita de tiempo. Lo mismo ocurre con el tema de los dividendos. Generalmente puede variar de tiempo, pueden ser 28 días, 25, 20, 15, depende de las empresas. ¿Tá? Hay una fecha que se llama ex dividendo. Yo lo tengo que comprar antes de esa fecha, porque si no, ya estoy fuera, fuera. ¿Tá? Estoy de manera externa a esos dividendos. Generalmente en las páginas de finanzas está publicada cuál es la fecha. Que por ahí depende si es conveniente o no, porque si yo la compro antes me la van a cobrar, me van a cobrar los dividendos o la renta. Porque cuando pague, generalmente en el mercado tiende a disminuir el valor de capitalización de esa acción o de ese bono. Entonces, todo depende. Habrá que hacer un análisis de cuáles son las que disminuyen menos o que su balance haya sido tan positivo que en realidad no haga esa caída. ¿Bien? Ahora, ¿qué pasa? Cambiando los títulos, es hasta ahí, salvo que, vamos a la otra instancia, cierre de ejercicio, que es la parte que venía ahí. Nosotros, por principio de prudencia, debemos dejar valuado a los activos, ¿sí? Al menor valor. ¿Está claro? Utilizando ¿qué? El principio o una regla de costo que dice que tiene que quedar valuado a costo o mercado el que sea menor. ¿Está claro? Entonces, supongamos, si yo tengo un título público que cada unidad tiene un valor de 10 pesos, ¿sí? En mis valor libros, y que en el mercado tiene un mayor valor. Si, vamos a poner, valor libro mayor a valor mercado, no se hace nada.
¿sí? Si valor libro perdón, acá me confundí, perdón. Si el valor libro es menor al valor mercado, no se hace nada. Si el valor libro es mayor al valor mercado, lo que hacemos es, se constituye una previsión. La previsión, ¿por qué va a ser? Por desvalorización de ese activo. ¿Está claro? Por pérdida del valor. O sea que en ese caso, yo estaría constituyendo una previsión, ¿sí?, que me permite adelantarme a la pérdida de valor cuando yo la venda. ¿Sí? Entonces, esa previsión por desvalorización va a estar reflejada con una cuenta de ¿qué? Regularizadora de activo. Entonces yo tengo el título público menos esa cuenta regularizadora que me ajusta el valor, me hace que el valor baje y quede de acuerdo al valor de mercado que es menor al valor libros. ¿Cómo hago eso? Con un simple asiento. El asiento, ¿cuál va a ser? Igual que todas las previsiones. Esto es el cierre, esto va por este tema. ¿Qué hago? Constitución, previsión, desvalorización. Voy a poner títulos públicos, pero también puede ser por acciones y con el mismo criterio. ¿A qué? A previsión, desvalorización, títulos públicos. ¿Por cuánto la constituyo? Por la diferencia. Por la diferencia entre el valor libro y el valor de mercado. ¿Qué cuentas intervienen? Esta es una elemental diferencial de egreso y esta es una cuenta elemental patrimonial regularizadora de activo. Esto, si ustedes tuvieran que clasificar qué tipo de variación es una variación modificativa simple. Luz, la pregunta que hacías vos. Esta es simple. ¿Por qué es simple? Es simple porque intervienen solamente dos cuentas, una patrimonial y una diferencial. Si intervienen más de una cuenta patrimonial, va a ser modificativa mixta. ¿Está claro? Eso como para que les quede bien presente. Porque tienen un egreso y tienen un elemental patrimonial de activo. ¿Sí? Bien. Borro. Aclarado todo esto. Vamos a las acciones. Yo en la clase anterior les había mencionado que podemos tener el caso de que se declaren dividendos. ¿En qué? Se declaren dividendos en el transcurso, digamos, de la vida de la empresa y cuando yo ya tengo las acciones, no cuando las compro. Entonces, en ese caso, dijimos que únicamente iba a registrar los dividendos a cobrar en efectivo y no los en acciones. O sea, vamos a poner dividendos posteriores a la adquisición de acciones. ¿Qué voy a registrar? Simplemente dividendos a cobrar en efectivo, ¿sí? ¿A qué? ¿Qué van a poner acá? Muy bien. Está perfecto. Dividendos ganados. ¿Por qué? Porque dijimos que nosotros reconocemos los ingresos independientemente de si se han cobrado o no. Entonces, en este caso, cuando se declaran los dividendos, ¿sí?, nosotros hemos dicho que en ese momento
se produce el hecho generador. Yo ya tengo el derecho a cobrar. Entonces registro. ¿Qué interviene? ¿Qué cuentas intervienen? Una elemental patrimonial de activo, lo pongo de este lado para que todo el mundo vea, y una cuenta elemental diferencial de ingreso. O sea que también es una variación modificativa simple. ¿Bien? Los en acciones, supongamos que se distribuyen en efectivo y en acciones. En este caso, los en acciones es como que estuvieran por valor cero. ¿Estamos? ¿Y por qué decíamos eso? Porque yo tengo un patrimonio neto. Tenía algo simple, vamos a hacer. 1.000 pesos de capital y teníamos resultados no asignados de 1.000. Total de patrimonio, 1.100. ¿Está? Y ahora decimos que acá teníamos, esto eran, supongamos 100 acciones, valor nominal 10. ¿Sí? Entonces, cuando yo distribuyo dividendo, y lo vamos a hacer únicamente en acciones para que ustedes puedan ver, ¿qué es lo que ocurre? Si yo distribuí, supongamos, estos 100, independientemente en efectivo, olvidémonos de eso. Si yo distribuí estos 100 pesos en acciones, ¿qué va a pasar? Paso a tener un nuevo patrimonio neto cuyo capital es de ¿cuánto? De 1.100, ¿sí? Que va a estar conformado por ¿cuánto? 1.010 acciones, cuyo valor nominal sigue siendo 10. ¿Estamos? Cuando ustedes hacen la cuenta, fíjense que si toman 1.100 y lo dividen por 100 acciones, me da que el valor de cada acción era 11. ¿Sí? En cambio, cuando ustedes hacen el cociente entre el nuevo patrimonio neto, que son 1.100 pesos, dividido 110 acciones, tenemos que el valor libro de cada acción pasa a ser 10 pesos. ¿Está? Entonces, eso, ¿qué significa? Que en definitiva, a mí no me mejoró la situación. Lo que hizo es darme una acción más para decir que sigo teniendo la misma parte del capital. El efecto es cero. ¿Estamos? Y sobre todo es que en acciones que son de tipo transitorio, a mí lo que me interesa es tener renta en efectivo. Es por eso que reconocemos esta renta ganada y no, perdón, dividendos ganados y no producto de las distribuciones en acciones. Ahora sí que ocurre, lo que tenemos que tener cuidado es que cuando yo vaya a vender acciones, tengo que tener presente que a pesar de que yo no hice un registro contable, cuando me entregan las acciones, yo ya no tengo, supongamos que son todas, que yo tengo 100, ya no tengo 100. ¿Cuántas tengo? 110. Por lo tanto, esto ya es una cuestión de venta, por lo tanto, cuando las venda, no van a salir por 11 pesos, sino que van a salir por 10. ¿Está claro? ¿Sí? Eso como una cuestión de inventario. Es más de inventario que eso lo vamos a ver bien con ventas. ¿Sí? ¿Qué cara, Luz? ¿Qué pasó? ¿Por qué tienen valor 10 acá? ¿Y por qué acá tenían 11? ¿Eh? Exacto. Estos son resultados no asignados que digo ahora lo vamos a distribuir todo en acciones. Entonces, esos 100 pesos, ¿dónde terminan? En el capital. Porque cuando vos distribuís dividendo en acciones, significa que lo que era resultado se transforma en capital. Eso significa capitalizar resultados. ¿Está? Entonces, no se fue. Porque como sigue estando dentro del mismo patrimonio, nada más que cambió la calidad. Ahora todo es capital. Pero cuando yo hago las cuentas valorativas que tengo, que en definitiva tengo 110 acciones ahora, no tengo 100. Y cambio el valor libro de cada una de las acciones. ¿Sí? Por eso es que no se considera, ¿sí?, razonable registrar los dividendos en acciones cuando yo ya
ya tengo las acciones. Cuando tengo las acciones registramos de esta manera. Cuando yo las adquiero sí registro los dos. ¿Está claro? ¿Para qué? Para hacer reflejar justamente esta disminución de valor. Por eso los pongo como dividendos a cobrar en acciones, para que realmente me caiga el valor libro de cada acción. Porque acá ustedes están viendo que me cae el valor libro. Entonces, cuando yo las adquiero, sí o sí lo tengo que poner como un derecho a cobrar, para que caiga el valor de incorporación. Porque si yo pusiese un solo dividendo, no me va a caer tanto. Me va a caer únicamente por los dividendos en efectivo. Y tengo que hacerlo caer, tengo que hacerlo caer también por los dividendos en acciones. ¿Sí? Bien. A cierre de ejercicio, que es el otro momento, también debo constituir previsión siempre y cuando el valor de mercado sea menor al valor libro. El asiento es igual, con la salvedad que voy a poner que constitución, previsión, desvalorización, acciones en vez de título público. A, previsión, ¿sí? Desvalorización, acciones en lugar de títulos públicos. Pero la voy a hacer siempre y cuando el valor de mercado sea inferior, ¿sí?, al valor de libros. ¿Sí? ¿Preguntas? Ahora saco esto, vamos a ver. ¿Se ve? Sí. Bien, eso es lo que está referido a lo que teníamos ahí. Tratamiento contable al cierre de ejercicio. ¿De qué? De los títulos públicos y las acciones. Constituimos previsión siempre y cuando el valor de cotización sea inferior al de su costo. Préstamos. ¿El préstamo qué es, en definitiva? Una operación financiera. Ustedes, si van a la clasificación según su naturaleza que yo le había hecho, los préstamos están dentro de las inversiones financieras. Que en definitiva, ¿qué es lo que tenemos? En donde una persona, ya sea física o jurídica, mediante un contrato, ¿sí?, con otra persona, ¿qué hace? Le presta algo, que generalmente es dinero, a cambio de ¿qué? De un interés. ¿Sí? Bien. Entonces, ¿cuáles son los conceptos claves que tenemos que tener en cuenta? Un capital, que es la cantidad de dinero que se presta. Se tendrá que tener en cuenta cuál es la magnitud del interés, que generalmente está definido por una tasa y que va a representar el ingreso para quien presta el dinero, ¿sí? Y obviamente que esa tasa va a estar compuesta por diferentes elementos. Uno que es la renta, y otra cosa generalmente que se contempla también es el riesgo. Por eso ¿ustedes escucharon hablar del riesgo país? Ahora me imagino que habrá alguno más que lo escucha o no. ¿Ustedes, chicas? ¿No? Bueno, presten atención. Bien, cuando ustedes escuchan hablar del riesgo país, en definitiva, dice, estamos creo que ahora en 900 puntos, ¿no? Habíamos llegado a 550 por ahí. ¿Eso qué implica? Si son 900 puntos, significa que por sobre la tasa promedio que le cobran a un país normal de interés, nosotros tenemos que sumar el 9%. Si a otro país normal le prestan el 5%, a nosotros nos van a prestar al 14%. ¿Está claro? ¿Por qué? Porque la tasa de interés generalmente está influenciada por riesgo. Si yo tengo alto riesgo de incobrabilidad, me van a cobrar más alta la tasa. Por eso cuando decían, vamos a pedir, y esto, opinión mía, objetiva, ¿no? Le vamos a pedir al fondo que nos presta el 3% y los otros, claro, los otros nos prestaban al 15%. Y sí, yo voy a ir al Fondo Monetario si me presta el 3%. ¿Te guste o no te guste? Podés estar de acuerdo o no podés estar de acuerdo. Pero en definitiva, el préstamo es mucho más o menos oneroso que lo que nos puede prestar otro. Entonces, esto es una cuestión financiera. Y acá, en los préstamos pasa eso. Después de lo ideológico, piensen lo que quieran, pero en definitiva, el análisis que nosotros hacemos como profesionales en ciencia económica, sí, es simple. Ustedes como asesores, vamos a una empresa, le tienen que prestar o dinero o ustedes tienen que pedir préstamo.
¿Se acuerdan que cuando nosotros hablamos de fuente propia y fuentes de tercero? ¿Y qué decíamos? Que teníamos que hacer ¿qué? Una combinación óptima. ¿De qué? Del endeudamiento. A mí me tiene que salir lo más barato posible financiar los recursos. ¿Estamos? Es fácil. Ustedes van a pedir un préstamo. ¿A qué banco van a ir a pedir? ¿El que tiene tasa más barata? A la más barata. ¿Le guste o no le guste? Yo quiero pagarme plata. Esto es una cuestión simple financiera. Entonces, en un préstamo, todos estos son los elementos que tengo que tener en cuenta. Capital, el interés que voy a pagar, que en definitiva, ¿qué es? Es el rendimiento que cobra quien presta plata. ¿Sí? Y ahí da algunos detalles. Dice, es el cargo que se cobra por la utilización del dinero capital ajeno durante un tiempo y viene representado en porcentaje sobre el capital. Es simple. Cuota. La cuota, ¿cómo está compuesta esos pagos? Por capitales e intereses. ¿Sí? Después veremos cuál es el sistema. Ustedes seguramente que han escuchado hablar, y el sistema más común es el sistema francés. Ustedes después van a tener una materia que se llama, no sé hoy, pero en mi época era cálculo financiero o algo parecido, en donde en realidad van a ver los diferentes métodos para poder liquidar esto, cómo cobrar y recuperar un capital, o cómo es la imposición ante un caso de un plazo fijo. Imposición es cuando yo pongo dinero en un plazo fijo. ¿Está claro? Ahora, el método, esto es cuando nosotros hablamos de préstamos, ya sea que yo preste o me presten, hablamos de lo que sería, en definitiva, ¿qué? Amortización. Entonces, esa cuota está compuesto por dos elementos. Capital, devolución de capital es la amortización del capital. Y los intereses es el pago que yo tengo que hacer por usar el dinero ajeno. Y después está el plazo. Todos esos elementos son los que tienen que tener en cuenta. Bien, ahí tienen, ese es el tratamiento contable, o sea, no hace falta que yo les muestre. Fíjense, yo le presto dinero a alguien, porque acá lo estamos viendo como inversión, no lo estoy viendo como endeudamiento. Entonces, ¿qué registro? Acá, por lo visto, este préstamo tercero, en general un préstamo tercero, y ustedes cuando vayan a un banco le van a hacer firmar todo, le van a hacer firmar un contrato y por otro lado también le van a hacer firmar un pagaré. ¿Por qué a veces se hace esto? Porque cuando yo firmo un pagaré, los pagarés son títulos ejecutivos, al igual que los cheques. No hace falta demostrar la naturaleza por la cual yo soy acreedor. ¿Se acuerdan que yo les hablé algo del tema de la factura? ¿Se acuerdan que hablé de la factura? Si ustedes tienen todos los elementos, tienen remito, firmado y todo esto, lo hacía más creíble, por lo tanto lo podían reclamar mejor en la justicia. Cuando nosotros tenemos dos documentos, el cheque o un pagaré, no hace falta demostrar el origen y se hace por un juicio que es mucho más rápido que los otros para recuperar la creencia. Cuando yo tengo un cheque o un pagaré, directamente inicio lo que se llama juicio ejecutivo. ¿Sí? Y ese juicio es muy rápido comparado con los otros. ¿Sí? Por eso muchas veces firmamos generalmente un pagaré. Entonces, por eso que acá dice préstamo a tercero, documentos cobra. Está puesto así una metodología de identificarlo. Presta el dinero. Como sabemos la tasa que le vamos a cobrar, los intereses, ¿qué pongo? Intereses positivos a devengar. ¿Estos qué son, en definitiva? Intereses diferidos. O sea, que acá coincide el momento de captación del dato con ¿qué? Con la registración. Y el del devengamiento va a ser después. Que el devengamiento viene en otro momento en donde devengamos los intereses. Intereses positivos a devengar, intereses positivos. Transcurrió el tiempo, ¿qué es lo que ocurre? Al transcurrir el tiempo, se transforman para mí en un ingreso. ¿Sí? Bien, y así pueden ser varios periodos, yo voy devengando, puede que cobre intereses, cobre cuotas, y cuando hago el cobro final, ¿sí? De este documento, ¿qué hacemos? Caja, préstamo a tercero, documento cobra. Acá pareciera, y como está este registro, que en realidad fuimos cobrando únicamente intereses y al final cobramos el capital. ¿Está? Pero habría que ver. Nosotros no le vamos a dar casos complejos ni nada por el estilo porque tampoco le hemos enseñado, y lo van a aprender en otra materia, cómo calcular la cuota y con qué sistema, porque hay varios sistemas. El más común y el que ustedes van a escuchar es el sistema francés. ¿Está? Sí.
Sí, son las tres cuentas. Entonces tenés un elemental patrimonial del activo, otro elemental patrimonial del activo, y acá tenés una elemental patrimonial regularizadora de activo. O sea, que esta operación, ¿sí?, es una permutativa hasta ahí. Esta es una modificativa simple y esta es una permutativa. ¿Sí? ¿Por qué? Porque en la primera no interviene ningún elemento de ingreso o egreso. Al no intervenir, ¿sí?, es una variación permutativa. Todas las cuentas son elementales patrimoniales. Las dos primeras de activo y la segunda regularizadora de activo. ¿Está claro ahí? ¿Sí o no? Bien. Bueno, las inversiones o colocaciones a largo plazo. Primero y principal, cuando yo hablaba de inversiones permanentes, es decir, las que son a largo plazo, teníamos dos elementos que también nos permitían analizar si eran transitorias o permanentes, y era la intención y la posibilidad de conversión en dinero o de realización. Puede ocurrir que sea de fácil realización, pero mi intención es mantenerla a largo plazo. Es como el fondo buitre. El fondo buitre compró los títulos que a lo mejor tenían 10 años, ¿sí?, pero los retiene hasta el final. Porque cuando en el final no le quieran pagar, ¿qué van a hacer? Van a hacer juicio para poder cobrar. Entonces, no precisamente la fácil realización implica que sea transitorio. Puede ocurrir que yo tenga la intención de tenerlo mucho tiempo. ¿Está claro? No precisamente lo que decía su compañero, es decir, si yo lo compro en un día, si lo puedo revender al otro, sí, lo puedo hacer. Pero si vos tenés la intención de mantenerlo en el tiempo, para cobrar la renta, para jugar con la capitalización, se lo vamos a hacer fácil. En noviembre 2023, y busquen, un AL30 cotizaba 27, 28 dólares. ¿Sí? Y hoy, que bajaron un poco, pero están alrededor de 56, 57 dólares. O sea, que quien hace 2 años compró esos títulos, ¿sí?, en 27, 28 dólares, hoy podría haber hecho una ganancia en dólares del 100%. Y ganar 100% en dólares, está en un país extranjero, tenés que estar 25 años con un título, que en general una renta se puede hacer del 4%. Sí. Los 100. Los 100. Sí. Sí, pero por ahí vos podés comprar de a uno. ¿Sí? Sí, comprar de chirola. No hace falta los 100. Porque eso vos podés tener 113. Porque se regulan así, porque más vale, porque es más fácil de que la gente ingrese. ¿Entendés? Con poquita plata entrar. Con nada. Y lo que tienen estos bonos es que vos los podés comprar en dólares o los podés comprar en pesos. O los compras en pesos y los vendes en dólares. O los compraste en dólares y los vendes en pesos. Como vos quieras. Y también los podés vender, digamos, con dólares en el exterior. Eso que ustedes escuchan contado con liquidación significa que yo los vendí a CCL, pero CCL eso se te va a acreditar en una cuenta en el exterior. ¿Sí? Que puede ser del mismo broker, pero hoy en día te están pidiendo que vos tengas una cuenta declarada en el exterior. ¿Sí? Muchos te piden, otros no, los tenés en la cuenta de ellos, los tenés ahí, los volvés. CCL, ¿qué haces? Con esos dólares compras bonos CCL y luego, ¿qué haces? Los vendes como una ALD. Lo vendes en dólares, entonces tenés los dólares corrientes en la Argentina. O en pesos. Pero en ese caso, como son dólares, los tenés que hacer con dólares. ¿Está? Al comprar los ALD, después lo podés vender como AL simplemente. ¿Bien? Hablado un poco de la bolsa, que a algunos les interesa, a otros no. Veo que a algunos les interesa el tema, ¿no? ¿Sí o no? Si no, no hablo nada. ¿Sí? ¿Quién? Levante la mano. A ver, tengo algunos temerosos en levantar la mano. Levanten más alto, no tengan miedo, ¿cierto? Bien. Ya le capturé la cara, pero quiero ver si hay algún escondido.
¿Cómo? Error. 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 ¿Cuánto tenés en el bolsillo? Perfecto. Con 1.000 pesos podés comprar en la bolsa. En un broker. Sí, fácil. No, es otra cosa. Vos querés hacer, se llama trading, es otra cosa. Pero si vos invertís a largo plazo, decís yo compro esto y que se quede ahí. Sí, eso lo decidís vos. Vos decís yo, mira, voy juntando, poniendo 1.000 pesos este mes, en la semana. 1.000 pesos esta semana, 1.000 pesos la otra semana, 1.000 pesos la otra. Sí, de eso te hablo. No, en general, yo en los últimos años no ha habido problema con ninguna. Lo que vos tenés que ver es que operativamente funcione. Las más comunes, yo no voy a hacer ningún cosa, pero las que conozco y que usan más la gente, o las más populares, tenés Balance, Invertir Online, Eco Valores, Coco Capital, pero hay muchas. Hay otras, Yaris, PuenteNet, hay muchas. Aparte, para eso están reguladas y controladas con la Comisión Nacional de Valores. O sea, tampoco es que habrá alguno que se escapa por ahí. Acá en Córdoba detuvieron a uno por... Bueno, pero hay otra cosa, que si ustedes tienen títulos adquiridos, los títulos en realidad están en custodia en la Comisión Nacional de Valores. Ellos no se te pueden quedar con los títulos. ¿Está claro? La única posibilidad que ellos se pueden quedar es con el fondo que vos tengas ahí que todavía no lo pusiste en un título público, en una acción, en un fondo común de inversión. Son los únicos dineros que se te pueden quedar. Pero si vos lo tenés en una acción, en un CDRs, eso no se lo pueden quedar, porque eso está registrado en la Comisión Nacional de Valores. ¿Sí? Después de la pandemia en la Argentina incrementó mucho, digamos, la gente que invierte en bolsa. Pero en realidad el problema del mercado de la bolsa argentina es que es muy reducido. ¿Por qué? Por desconocimiento. Porque además muchos lo califican como que es una timba. En realidad no es una timba. Es una manera de prestarle dinero a las empresas para que sigan produciendo. Porque ustedes están comprando, si compran una acción, parte del capital de una empresa. Ustedes pasan a ser inversionistas, no están haciendo nada. Como así también le pueden prestar por ejemplo, por comprar una obligación negociable y le están prestando dinero a una empresa que tiene un proyecto para ampliar su planta industrial para esto. Es decir, los países de primer mundo, es muy importante para ellos que el mercado de valores genéricamente esté muy desarrollado. Que nosotros tengamos un concepto ideológico transformado, ajustado a no sé qué y a todo. No, tenemos la cabeza media torcida. En realidad, pónganse a investigar, lean y vean los videos que tiene la Comisión Nacional del Valores. De todas maneras, a ver, no es que todo el mundo se llene de plata, al contrario, gana el 5%, el 95% pierde. O sea, y es todo, es todo un aprendizaje y un estudio, no cualquiera. Bien, colocaciones a largo plazo. Entonces, ¿qué tenemos? Que en el corto plazo no esperamos obtener una renta. El objetivo puede ser distinto, ¿está claro? Lo mismo ocurre con los inmuebles, que generalmente están destinados ¿a qué? A obtener una renta. Cuando nosotros hablamos de acciones en otras empresas, ya el método para incorporar las acciones no es valuación al costo, ¿sí? El valor de incorporación es otro y utilizamos el método que se llama ¿cómo? El BPP, valor patrimonial proporcional. ¿Qué significa? ¿Sí? ¿Qué es la proporción que tiene una empresa tenedora sobre el patrimonio neto de otra empresa emisora? ¿Emisora de qué? De acciones. ¿Está? Si yo de 100 acciones tengo 20 acciones, ¿qué porcentaje tengo del patrimonio neto? ¿Cuánto? El 20%. Es decir, que a mí me pertenece el 20% del patrimonio neto. ¿Por qué?
Porque el derecho de los propietarios es todo el patrimonio neto, no es solamente la cuenta capital o capital social. Porque el patrimonio neto está conformado ¿por qué? Por capital social, por aquellos aportes no capitalizados, por prima de emisión, por resultados asignados, que serían las reservas, y por los resultados no asignados. Algunos pueden no conocerlo, pero esos son todos los componentes que estarían dentro del patrimonio neto. Vuelvan a la unidad inicial que habíamos visto del patrimonio neto y van a ver esos conceptos. Bien, entonces, yo en realidad lo que tengo sobre esa otra empresa, en definitiva, es el control o influencia significativa en las decisiones. Cuando yo digo influencia significativa es que en definitiva yo no tengo el 50+1, sino que puede ser que esté atomizado, que haya gente que tiene el 2, el 1, el medio, el 3, pero yo de pronto tengo el 15. Comparado con el resto, imagínense que mi poder de acción es completamente distinto y puedo influir sobre determinada gente para que en definitiva en las decisiones se haga lo que yo en definitiva pretendo. Y los intereses pueden ser diferentes, pero no los intereses financieros, sino mi interés por qué yo lo estoy haciendo. Porque puede ocurrir que sea, por ejemplo, mi proveedor más importante, sea mi cliente más importante, porque yo me quiera asegurar materia prima, por ejemplo. Entonces, si yo tengo la influencia significativa, puede que pueda manejar la política de precios, pero que a mí me conviene porque yo en la otra empresa voy a disminuir costos, ¿está? Porque quiero hacer una integración vertical o una integración horizontal, que eso hablamos ya en la otra clase. ¿Estamos? Bien. ¿Y ahí qué es lo que tienen? ¿Cómo nosotros, sí, registramos esto? ¿Qué puede ocurrir? Vamos al ejemplo acá simple. Esto se traslada a todos los números, chicos. Eso puede ser un número gigante, compuesto por diferentes elementos, pero con un número pequeño, todo está dicho. Bien. Yo supónganse que adquiero 30 acciones. ¿Sí? Y por esas 30 acciones pago, vamos a hacer el primer caso, pago 500 pesos. ¿Bien? Entonces, caja por cuánto va a ir? Por 500. Perfecto. Pero ahora, si yo adquirí 30 acciones, representa el 30%, ¿sí?, del patrimonio neto. ¿Está? Bien. Ahora, lo vamos a hacer como ustedes tienen la cuantita ahí. Tienen 1.100, que sería el patrimonio neto, dividido las 100 acciones, ¿está? Yo adquirí 30. ¿Cuánto me da esto? ¿330? Bien. $330. Entonces, acá donde dice acciones X, SA, ¿por cuánto va a ir? 330. 330 porque yo tengo que reflejar que el valor patrimonial proporcional. ¿Bien? Y la diferencia va a ir a una cuenta que se llama llave de incorporación, ¿sí? BPP. Acá le hemos puesto BPP, llave de incorporación, o simplemente llave de incorporación. Ambas cuentas, acciones, BPP, acá yo no le puse, pero en realidad tendrían que poner acciones BPP para que ustedes sepan que esto es una inversión permanente y no una acción, ¿sí?, transitoria. ¿Y qué tenemos? Que esta cuenta es una cuenta también que forma parte del rubro inversiones. O sea, acciones y llave de incorporación, ambas cuentas son elementales patrimoniales de activo. ¿Estamos? ¿Sí? Eso cuando es, cuando yo pague, ¿sí?, un valor mayor que el BPP. Ahora puede ocurrir que pague un valor menor. Entonces, cuando pago un valor menor,
en vez de 500 pesos que hubiese pagado 300, ¿qué voy a poner? Acciones BPP 330 y acredito llave de incorporación por 30 a caja, ¿sí? Por 300. ¿Sí? Entonces, esta cuenta llave de incorporación pasa a ser una cuenta regularizadora de activo. ¿A qué cuenta regulariza? Acciones XX, SA, BPP. Por eso el BPP estaba corrido allá, por eso. ¿Lo ven? O sea que ahí es una transacción permutativa, al igual que en la otra. Bien, diga. Exacto. Esa es la diferencia, nada más. Puede ser mayor o menor. Si es mayor lo que yo pago, lo que voy a hacer es debitar una cuenta, llave de incorporación, que es y forma parte, es una especie de intangible, que forma parte de inversiones. En el caso que sea menor, también tengo la cuenta con el mismo nombre, nada más que con saldo acreedor, y es una cuenta regularizadora de la cuenta acciones BPP. ¿Bien? Y después lo que tenemos que hacer siempre es mantener el valor BPP. Bien. Esto finalizado lo que es inversiones. ¿Alguna duda? ¿Dudas, dudas, dudas? Siempre nosotros en general estuvimos hablando de qué, de compras de bienes, ¿sí? Pero en definitiva lo que nos faltó es definir qué, la adquisición de servicios. ¿Estamos? Entonces, cuando nosotros hablamos de contrataciones de servicio, lo que tenemos que tener en cuenta es que justamente no solamente se adquieren bienes y que por otro lado también podemos adquirir servicios, ya sea de forma financiada o de forma de contado. Eso lo vimos y lo sabemos. Entonces, estos diversos tipos de servicios que pueden ser transporte, logística, mantenimiento, honorarios profesionales, alquileres, servicios en general, que podemos tener electricidad, internet, higiene y seguridad. Tenemos diferentes contrataciones y diferentes servicios que van a prestar los profesionales. ¿Ustedes qué van a hacer? ¿Van a vender bienes o servicios como profesionales? Servicios, o sea que acá entrarían ustedes. ¿Cuál es la particularidad? ¿Sí? Que ustedes pueden estar ubicados en diferentes. Acá está superpuesto, pero en definitiva ustedes estarían ubicados en el último ítem que dice servicios profesionales, de contabilidad, asesoramiento legal, de ingeniería, de administración, de lo que ustedes quieran, ¿está claro? Entonces, son diferentes conceptos que conforman lo que sería una contratación de servicio. En las empresas, fíjense, si ustedes piensan en la universidad, ¿qué es una organización? ¿Que vende bienes o presta servicio? Presta servicio, ¿está claro? Más allá que en este caso ustedes no paguen ningún tipo de cuota en particular, pero la actividad de la institución es prestar servicio. Y la universidad adquiere muchos servicios, ¿está? Y uno de los servicios, que ya lo vamos a ver, ¿cuál es? La contratación de personal, docente, no docente y alguna otra función. Bien, a raíz de eso, ¿qué tenemos? Que nosotros cuando hablamos de contratación de servicio, puede que tengamos diferentes servicios. Esos servicios de trato continuo, por ejemplo, el servicio de electricidad, o podemos tener aquellos que son esporádicos. Entonces, fíjense, electricidad, gas, internet, ustedes lo tienen con continuidad. Generalmente esos servicios, la documentación respaldatoria que suelen tener, primero y principal es un contrato. ¿Sí? Cuando nosotros vamos y pedimos la electricidad, EPEC nos hace firmar un contrato. Y el contrato en realidad es el reglamento del servicio. Y dice, y ahí pone las condiciones. Después, obviamente, que nos llega, en función al consumo, ¿qué nos llega? ¿Qué nos llega?
La famosa factura liquidación de servicios públicos se llama. Fíjense en que no es una factura, es una liquidación de servicios públicos, creo que tiene el código 17, pero en definitiva es lo mismo, es una factura. Está genéricamente, es una factura. Bien, entonces esos serían los comprobantes que tenemos generalmente en aquellos servicios de tratos continuos. Pero puede haber servicios que no son de tratos continuos, sino que yo los requiero en determinadas circunstancias. Por ejemplo, una reparación. Yo llamo a alguien para que me repare, qué sé yo, las líneas eléctricas que tenemos. Y lo hacemos una vez, no es que estoy continuamente reparando. Podría ocurrir, pero la universidad en general no es EPEC, o sea, no tiene ese problema, sino que cuando hay un desperfecto o cuando en realidad hay que hacer alguna mejora. En ese caso, ¿cómo funciona? Ahí es distinto. Hay alguien que pide, por eso dice una nota de pedido interna, hacemos un pedido. En función a eso, ¿qué hay? Una orden de contratación, hay alguien que autoriza eso, dice, sí, bueno, tenemos plata, esto sí, hace falta, evalúa. Bueno, por ejemplo, sería algo parecido, perfecto, sí, en definitiva, lo que ocurre ahí que ahí más que una, nosotros ahí hemos ido por otra ley, porque además la empresa no solamente provee el servicio, sino que los materiales. ¿Te das cuenta? Hay todo, digamos, es todo un conjunto. Y eso está definido como una obra pública, pero en definitiva le cabe la aplicación. ¿Bien? Luego, cuando nos prestan el servicio, un informe de recepción. En el caso acá, en particular, también hay órdenes de servicio. Las órdenes de servicio en realidad están vinculadas con los trabajos que se le pide. Che, mira, corregí esto, corregí lo otro, lo que sea. Y cuando llega a final del mes, lo que se hace es un corte y se dice, mira, ¿cuánto habrá avance de obra hay? Se emite lo que se llama un certificado de obra. Y ese certificado de obra luego pasa, se lo apruebe, la empresa presenta la factura, la universidad hace la liquidación y se le paga. ¿Sí? Pero el certificado de obra, de hecho, por ejemplo, tiene la entidad legal de ser o constituir un documento que me permite registrar el devengamiento. Claro, esto se hizo por licitación. Sí, porque bueno, las instituciones, digamos, públicas tienen la ley de obra pública, la ley de compra y contrataciones, entonces en función de eso hay un esquema en donde se hace por una cuestión de transparencia, legitimidad y toda esa historia. Más allá de eso, en la parte privada, las grandes empresas también hacen una especie de licitaciones, pero ellos en realidad no tienen una normativa, sino que lo arman en función a sus esquemas y sus experiencias. ¿Tá? Y por último, obviamente, hay alguien que dice, che, mira, este prestó bien el servicio, le damos el ok, entonces presentan la factura, tiene el prestador del servicio y nosotros le pagamos y en donde habrá un recibo. Todo eso existe, que es muy parecido, nada más que en vez de tener, por ejemplo, un remito, que tenemos un informe de recepción del servicio. No todas las organizaciones tienen eso, simplemente hay un recibo o una factura y ya está. Bien. ¿Qué puede ocurrir? Cuando hablamos de tratamiento contable, yo lo que tengo que ver es justamente con qué está vinculado esto. Puede haber servicios que están vinculados con un ingreso, por ejemplo, las comisiones de los vendedores. ¿Sí? Las comisiones de los vendedores, ¿qué pasa? Si yo soy un vendedor de zapato, cuando vendí el zapato, me van a pagar una comisión. Entonces tiene una relación directa con el ingreso. Por lo tanto, me lo van a pagar conjuntamente, lo van a devengar conjuntamente a ese gasto con el ingreso. Pero hay otros servicios que están vinculados con ¿qué? Con el tiempo. Está el famoso típico el alquiler. ¿Tá? ¿Qué es lo que ocurre? Yo pago, puedo pagar por adelantado o puedo pagar a mes vencido, pero en definitiva el devengamiento se va a producir cuando transcurra el tiempo. ¿Bien? Luego puede haber servicios vinculados con el periodo actual. ¿Sí? En ese caso, está vinculado con ¿qué? Por eso aquel habla de periodos futuros, ¿sí? En donde tenemos que esperar que transcurra el tiempo, pero hay algunos actuales. ¿Qué significa?
Me llegó la factura, pero ya está consumido. Entonces, automáticamente, cuando me llega la factura, yo imputo el egreso directamente. Gasto de electricidad a gasto de electricidad a pagar, por ejemplo. En el caso anterior, ¿qué teníamos? Un alquiler pagado por adelantado, que al fin del mes se me va a devengar y ahí se transforma en un egreso. Son visiones distintas. Y después tengo aquellos servicios que no están vinculados directamente ni a un ingreso ni a un periodo de tiempo, sino que directamente ese servicio puede que sea un servicio instantáneo. Supongamos, usted en su casa tiene un problema en una gotera, llaman al plomero, lo solucionan en el momento, tú pagan. ¿Está? Inmediatamente, presto, se va y ya está. ¿Bien? Lo mismo puede ocurrir con los servicios profesionales. Bien. Eso genéricamente con los servicios, y ustedes lo que van a ver en particular en la aplicación práctica es que los servicios, para determinar el costo de un servicio, también tengo que tener que en cuenta que es como, ¿sí?, un proceso industrial, en definitiva. ¿Por qué? Pensemos en el plomero, ¿sí? Puede ser que ustedes llamen a un plomero, primero y principal saben que les presta un servicio en donde hay una mano de obra por parte del plomero, pero también seguramente tiene insumos que incorpora, ¿sí? ¿Por qué? Porque tiene el pegamento, porque él ya tiene diferentes elementos, porque trajo un codo, porque tiene esto, lo otro, un pedazo de caño, lo que sea. Cuando va incorporando eso no precisamente es un servicio instantáneo. Puede ser que el plomero venga y en realidad esté haciendo una instalación, por ejemplo, de un baño y demore un mes o 2 meses, lo que sea. ¿Cómo? Totalmente. Pero pensemos en la obra de acá enfrente. ¿Está? En una obra nueva. Entonces, esa persona trabaja de manera independiente, pone los materiales y en ese caso el costo del servicio va a estar sujeto a ¿qué? A toda esa incorporación de esos bienes, la mano de obra del colaborador, y todo eso se va a ir imputando, ¿sí?, a una cuenta que se va a llamar servicios en ejecución. Cuando finalice la obra, eso que era servicio en ejecución lo va a transformar, que es una cuenta activable, como ¿qué? Como productos, ¿sí?, en elaboración, productos en proceso, es lo mismo, equivalente. Cuando finalice, ¿sí?, esa cuenta que es un activo, la va a cancelar y ese acumulado se va a transformar ¿en qué? En la cuenta de egreso costo, ¿sí?, del servicio. ¿Está claro? Y en ese momento le va a dar derecho a cobrar, salvo que haya recibido anticipos. Bien. Contrato de trabajo. Cuando yo hablo de contrato de trabajo, ¿cuál es la particularidad? La particularidad es que en el otro caso, el Código Civil y Comercial lo define como una actividad autónoma, ¿sí?, los otros contratos de servicio. En este caso, el contrato de trabajo no existe eso, sino que lo caracteriza es que hay relación de dependencia. Fíjense en que en el primer párrafo dice que el contrato de trabajo es un caso especial de contratación de servicios, ¿sí?, que se refiere a la contratación de personal que desarrolla su trabajo en relación de dependencia. ¿Está? Este tipo de contrato presenta características especiales de liquidación que requieren un tratamiento separado del resto de los servicios. Entonces, definimos al contrato de trabajo, que es aquel que existe cuando una persona, ya sea de forma voluntaria y personal, desarrolla tarea para otro, dependiendo de ella por tiempo determinado o indeterminado y recibe una remuneración a cambio. O sea que los elementos esenciales acá que tenemos que tener en cuenta, primero tenemos que identificar partes. Está el empleado y el empleador. ¿Sí? Hay una descripción de trabajo. ¿Para qué me contratan? ¿Para hacer qué? Hay una remuneración definida. La duración del contrato, ¿cuál es? ¿Determinado o indeterminado? También hay otras, después las vamos a ver que están ahí al lado.
Y luego, ¿cuáles son las condiciones laborales y beneficios? ¿Qué me dan? ¿Qué hay de adicional? Me dan, ¿qué tengo? Obra social, tengo seguro, tengo guardería para los niños, me dan un auto, me dan una casa o me dan, ¿tá? Todas esas son las condiciones laborales en las cuales me pueden o pueden constituir beneficios que en definitiva terminan siendo un adicional a la remuneración. Los tipos de contratos que tienen entonces son por tiempo indeterminado, pueden ser contrato a plazo fijo, o sea, tiempo determinado, contrato de trabajo por tiempo parcial, o sea que la jornada laboral es reducida, contrato de trabajo de temporada, ¿sí? Por ejemplo, la cosecha, eso sería trabajo de temporada, o contrato de trabajo eventual, por una vez, 2 veces o lo que sea, pero eventual. ¿Estamos? Muchas veces se usan en el campo estos contratos. Bien. ¿Y la remuneración qué es? Es la contraprestación que debe percibir el trabajador como consecuencia del contrato de trabajo. El empleador debe al trabajador la remuneración aunque éste no preste servicio. ¿Está claro? Por la mera circunstancia de haber puesto su fuerza de trabajo a disposición de aquel. ¿Qué significa? Yo me presento en mi trabajo y de pronto ese día no hay nada que hacer, no me dan ninguna instrucción en función a lo que yo sé, no hay nada para hacer y no sé, puede ocurrir que 1 o 2 horas esté sentado esperando. Eso significa que estoy a disposición, por lo cual también me tienen que pagar. ¿Está claro? Esa es la definición. ¿Bien? Y lo que tenemos que tener en cuenta de este concepto, que es una contraprestación que percibe el trabajador, el tiempo o la forma de determinar esta prestación puede ser por tiempo o rendimiento de trabajo. No precisamente tiene que ser únicamente por tiempo. Generalmente, por ejemplo, la mayoría de los contratos son de esa manera, pero también podría ser por rendimiento. O sea, estos adicionales que cobran, por ejemplo, de comisiones, por ejemplo, es por rendimiento. Si yo vendo, cobro. Si no vendo, no cobro. Es decir, eso está ligado a rendimiento. Generalmente son elementos que se incorporan para generar un incentivo a los efectos de mejorar. Como también podría ser, y que la ley de contrato de trabajo lo prevé, la participación en las ganancias. Bien, documentación de respaldo que tienen es el recibo firmado por el trabajador. Que al trabajador se le da el recibo original. En la ley de contrato de trabajo 20.744 está regulado y qué contenido tiene que tener ese recibo, ¿sí? Y ese recibo en general, ¿qué contenido tiene? Los datos del empleador, con su quit, obviamente, los datos del trabajador, debe tener la antigüedad, los conceptos detallados, ya sean los remunerativos y todo lo que sean retenciones, y además debe tener también la última fecha de depósito de los aportes y contribuciones, ¿sí? Y la firma, en su caso, del empleador y del trabajador, depende de quién tenga la parte. Esos aportes y contribuciones que estamos hablando tenemos que diferenciarlo. Primero y principal, los aportes son los que hace el trabajador y las contribuciones son las que hace el empleador por tener al trabajador. ¿Está claro? O sea, que hay una parte que ustedes la van a ver en un recibo de sueldo y la otra parte ustedes no la van a ver, que es la que paga el empleador. Por eso cuando hablan de costo laboral, tenemos que tener en cuenta que el sueldo de bolsillo del trabajador más los aportes más las contribuciones. O es lo mismo decir, sueldo bruto más las contribuciones que realiza el empleador. Por eso cuando le hacemos la pregunta, ¿cuál es el costo laboral? ¿Por qué concepto está integrado? Es por el sueldo bruto más los aportes que realiza, perdón, las contribuciones que realiza el empleador. ¿Está bien? Entonces, ¿qué tenemos? Que las remuneraciones sujetas a aporte y contribuciones de la Seguridad Social, ¿sí? Es una, porque en realidad la ley
de jubilaciones prevé y dice cuáles son las remuneraciones sujetas, ¿sí?, a aportes y contribuciones. Entonces, y los conceptos. ¿Qué podemos tener? Lo que sería jubilación, en donde el empleador paga el 16%, o sea que es contribución. El trabajador paga el 11%, eso es aporte. Tenemos lo que sería el PAMI, en realidad ustedes lo van a ver como ley 17040, creo que es. Empleador paga el 2%, el trabajador el 3%. Yo puse PAMI acá, ¿por qué? Porque esa ley en realidad es para sostener la obra social de los jubilados. Porque la obra social de los jubilados no la sostienen los jubilados, sino que lo sostienen los empleados activos. Los jubilados hacen un pequeño aporte, pero los que sostienen la obra social son los jubilados, las personas que están activas. ¿Sí? La obra social, que el empleador aporta el 6%, el trabajador un 3%. Luego tienen el Fondo Nacional de Empleo, que es el 1,5% y lo pone el trabajador. Esto es para aquellos que se quedan sin empleo, ¿sí?, que el ANSES le liquida una determinada cantidad, de acuerdo a la antigüedad, al tipo de trabajo, va a ser el periodo de tiempo que van a cobrar una indemnización. ¿Estamos? No es una indemnización que fondo de desempleo. La indemnización va por otro lado. Lo que se pretendía, y eso salió creo que en la ley base que se llamó, que pudieran constituir empresas, ¿sí?, fondos de este tipo de desempleo para sustituir lo que es el régimen de indemnización. De manera que fuera más interesante y más sustentable, entonces la gente, si se quedaba sin trabajo, cobraba algo parecido a su sueldo que dejó de percibir. Lo que es la RT, lo que hace, digamos, esto sería el tema de seguridad laboral. Esto lo aporta puramente el empleador y acá van a tener un porcentaje y un valor fijo. Y en lo que hace al seguro de vida colectivo, ¿sí?, también lo aporta el empleador. ¿Sí? ¿Bien? Ahí les vamos a pasar. Bueno, devengamiento y pago, chicos, ya nos están expulsando, ¿sí? Pero en definitiva tenemos esas dos grandes etapas. Devengamiento, si lo pensamos en una persona mensualizada, el último día del mes, y se tiene 4 días hábiles para efectuar el pago al empleado. Generalmente los aportes y contribuciones se depositan alrededor del 8, 9, 10, de acuerdo a la terminación del quit del empleador. ¿Estamos? En donde los aportes son responsabilidad y tienen muchas sanciones. ¿Por qué? Porque en realidad yo le retuve el dinero a alguien y las contribuciones son responsabilidad del empleado. Por las retenciones hay sanciones más gravosas que por las contribuciones. ¿Sí? Bueno, chicos, lo dejamos aquí. Éxitos. Mañana, fíjense, ya les vamos a colgar el tema de las notitas para que sepan los que tienen que recuperar. Así que bueno, espero que mañana los que tengan que recuperar tengan un feliz formulario.